nuestro país se inicia la Semana de la Lactancia Materna. Sabemos que es el método más efectivo para alimentar al bebé y crea un vínculo de amor y protección entre madre e hijo. Pero dar de mamar a los hijos puede llegar a ser un proceso frustrante para ambos cuando no se practica de forma correcta. A continuación presentamos algunos de los problemas más frecuentes que se presentan a la hora de amamantar. El alimento más completo para el bebé durante sus primeros 6 meses de vida es la leche materna, y dar de mamar también genera una conexión afectiva entre la madre y su pequeño. Sin embargo, no son pocas las mujeres que sienten frustración al no poder hacerlo a pesar de los intentos. Que la leche se corta si se da a luz en una cesárea o tener el pezón hundido o invertido son algunos de los mitos más comunes que desaniman a las mujeres a dar de mamar. La doctora Miriam Ortigosa del programa de lactancia materna del Ministerio de Salud asegura que no es necesario preparar el pezón, ya que será el bebé quien debe moldear el seno con su primera succión. Vale decir que no hace falta que la mamá se estire el pezón, se haga masajes durante el embarazo, porque si al nacer hacemos el contacto piel con piel y le damos tiempo a ese niño que empieza a hacer las primeras succiones, las primeras mamadas, ¿verdad? El niño hace como que hace un moldeo de la boca por la forma del pezón y la areola de la mamá. Entonces ya sabe cómo agarrar. La profesional incluso desmitifica la efectividad de productos como cremas que son ofrecidos en el mercado para supuestamente preparar los pechos, y asegura que incluso pueden obstaculizar la lactancia efectiva. Porque la areola tiene unas glándulas que se llaman glándulas de Montgomery, que son las encargadas de producir un líquido que lubrica y que da olor a la areola. Cuando el bebé, los 9 meses, está en la panza de la mamá, ese líquido amniótico se tiñe toma el mismo olor que el olor que tiene esa glándula. Entonces, al nacer, el bebé sabe dónde está su alimento y lo que hace es rectar hasta el pecho de la mamá y empezar las primeras mamadas. En todos los casos, lo recomendable es que los propios profesionales de la salud garanticen que el primer contacto entre el bebé y el pecho materno luego del nacimiento se dé lo antes posible y que sea su leche el primer alimento que consuma para evitar grietas en el pezón y confusiones que se generan en el recién nacido con el uso del biberón. Porque el biberón se succiona, se toma de otra manera. El biberón se succiona y se chupa a través de las dos arcadas dentarias, ¿verdad? Entonces, cuando el bebé quiere tomar el pecho, quiere hacer lo mismo. Y ahí lesiona el pezón de la mamá y produce una grieta generalmente en la base del pezón. Lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud es que el bebé sea alimentado de forma exclusiva por leche materna durante sus primeros 6 meses, meta que se dificulta en gran medida con el retorno de las madres a la actividad laboral una vez cumplido el periodo de permiso de maternidad.